Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, al canal del Nostra Ajax. Hoy os presento una de mis visitas museísticas más impresionantes de las que he tenido, porque me encantó. Fue en el 2016 y fue a Baétulo, la Badalona romana bajo tus pies, es así como lo titulé, porque, bueno, era impresionante ver cómo justo debajo del museo está toda esa ciudad con sus luces. Bueno, lo tenían todo muy bien organizado, y lo documenté de tal manera que, aprovechando los apuntes que tenía de cultura material sobre Roma, pues prácticamente está todo metido ahí, junto con las fotos que hice y demás. Entonces, como también es extenso, lo he dividido, o sea, lo haré en tres partes, o sea, en tres vídeos. En este primero veremos un poco pues como la ciudad, o sea, la comparación también con Barcino. Lo bueno de Baétulo es que lo que queda de Baétulo es lo que había en el siglo I antes de Cristo de lo que los restos de la ciudad. Veremos también el emplazamiento y fundación de las ciudades romanas, cómo funcionaba, también la arquitectura romana, lo que es la arcilla y el mortero y las cimentaciones, ¿vale? Hasta aquí veremos en esta primera parte. En las sucesivas partes ya os iré diciendo también más o menos lo que veremos en cada parte. Bueno, pues espero que os guste y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Baétulo, la Badalona romana del siglo I a.C. La ciudad de Baétulo fue fundada por los romanos en los primeros decenios del siglo I a.C. y perduró hasta el siglo VI después de Cristo. Situada en un pequeño montículo, ocupaba una extensión de 10 hectáreas y estaba amurallada. Baétulo fue una de las primeras fundaciones de la provincia Hispania Tarraconensis, y en ella se conservan numerosos testimonios del pasado romano, como la Casa de los Delfines, el jardín de Quinto Licini, el conducto de aguas, la casa de Leura y los cimientos del teatro. No obstante, los principales vestigios se encuentran en el subsuelo del Museo de Badalona, donde se puede visitar las termas y el Decumanus, conjunto urbano próximo a la zona del Forum. Emplazamiento y fundación de una ciudad romana. La elección del lugar donde se iba a levantar un núcleo urbano es una acción que no se encomendaba al azar. Las fuentes clásicas se hacen eco de la celebración de un ritual fundacional con motivo de la creación ex novo de una ciudad. Se trata de un ceremonial enraizado en la tradición etrusca que aplicaba esquemas de organización espacial vinculados a los principios urbanísticos griegos. El primer paso consistía en la consulta de los presagios por el augur para comprobar que el lugar elegido reunía las condiciones necesarias y contaba con la aprobación de los dioses. En caso afirmativo, se daba paso a un ritual compuesto por las siguientes ceremonias. Primero, la inauguratio. En el punto central del espacio elegido se abría una fosa circular, el mundus, en la que se introducía ofrendas y tierra traída de los lugares de origen de los fundadores de la ciudad. Después delimitaba el perímetro de la ciudad con un arado de bronce tirado por una yunta de bueyes blancos guiado por un sacerdote. La reja del arado marcaba el surco originario, el Surcus Primigenius, que coincide con el lugar que luego ocupará la muralla y delimitará el Pomerium o espacio sagrado urbano. En su interior estaba prohibido efectuar enterramientos. En segundo tenemos lo que es el limitatio, que es un agrimensor profesional que se encargaba de la medición, división y asignación de tierras. Ordenaba el plano de la ciudad, empezando su instrumento de medición, la groma, en el punto en que iba a construirse como centro del núcleo el umbilicus urbis o locus gromae. Este será el punto maestro desde el que se delinearán los ejes de la futura ciudad de acuerdo con los puntos cardinales. En primer lugar, un eje este-oeste, el Decumanus Maximus, y a continuación otro perpendicular a él orientado, por tanto, de norte a sur, el Cardo Maximus.
Estos términos dados por los agrimensores a los ejes mayores eran los que regían los centuriaciones o repartos de tierra en el territorio de la ciudad. Así pues, la ciudad quedaba dividida en 4 regiones: siniestra, dextra, ántica y póstica, con 4 puertas coincidentes con el encuentro de las calles mayores y la muralla. En tercer lugar, la orientatio. En la intersección entre el Cardo Maximus y el Decumanus Maximus se situaba el foro o el forum. En esta plaza pública se disponían los edificios relacionados con la religión, la vida municipal y el ocio. A partir de los ejes mayores se trazan paralelos a cada uno de ellos y bautizados como cardines o decumani, los límites secundarios. Los espacios delimitados por sus intersecciones daban lugar a las insulae o manzanas, que serán el solar de asiento para los edificios privados y otras construcciones públicas como las termas, el gimnasio, etc. Y por último, el consecratio. Una vez realizadas las actuaciones procedentes, el pontífex realizaba un sacrificio consagrado a la triada capitolina. Esta imagen ideal de la fundación de una ciudad combina aspectos religiosos con otros topográficos interrelacionados. No obstante, la construcción de la nueva ciudad, pese a respetar el ritual religioso, podría no ser tan estricta a la hora de trazar el plano urbano. La orientación astronómica se respeta solo en ciertos casos, especialmente cuando los condicionantes del relieve no son muy determinantes. Otras veces la estructura urbana puede estar condicionada por el relieve, la línea de costa, un río o una ciudad preexistente. La arquitectura romana. Los primeros materiales pétreos que se utilizan desde el siglo VI a.C. en la construcción de la ciudad de Roma son los 7 tipos de tufo que se extraían de la región e incluso de la misma ciudad. A partir de finales del siglo II a.C. comienza el uso del travertino, caliza de las canteras de Tívoli, que desbanca al tufo por su mayor solidez y durabilidad. A mediados del siglo I a.C., pero sobre todo en época augustea, comienza la utilización del mármol de Carrara, procedente de las canteras de Luni, que se transportaba a Roma por mar, con naves construidas al efecto que desembarcaban en Ostia. Otros mármoles procedían de las canteras de Grecia, África, Egipto y Asia Menor y se usaban para las partes decorativas de los edificios como columnas, revestimientos parietales y pavimentos. Cuando los bloques estaban ya preparados, se transportaban hasta el edificio en construcción con rodillos de madera y cuerdas de tracción. Para situarlos en los cimientos o basamentos era suficiente una rampa, pero para las zonas superiores eran imprescindibles las máquinas de elevación como la cabria, constituida por 2 piezas de madera unidas en la parte superior de donde cuelga la polea que se acciona mediante el torno. Para izar los fustes monolíticos de columnas se usaban otras máquinas que permitiesen mantenerlos rectos durante el proceso de elevación y que consisten en 2 postes en forma de ángulo recto, donde en el inferior se coloca el fuste y en el superior se atan los cables unidos a los mecanismos de tracción que permiten levantar la columna ocupando su lugar la vertical. El uso del mortero para la unión de sillares solamente se constata en edificios de poca calidad que recibían un enlucido posterior y cuando los monumentos estaban construidos con un relleno de opus caementicium sobre el que se disponía el paramento de sillares. La arcilla. La arcilla es un material esencial para la construcción debido a su maleabilidad que permite la realización de formas diversas y sobre todo a su solidez tras el secado y la cocción. La fabricación de tapial y adobe consiste en depositar la arcilla en una fosa con agua donde se amasa y se le añade un desengrasante. Para construir los muros con tapial es imprescindible un armazón de madera que delimite la anchura del muro, en cuyo interior se vierte la arcilla siempre encima de un zócalo de piedra. Los adobes son de arcilla que se
dejan secar al sol y que se unen en el muro mediante una lechada de arcilla húmeda. Se usan pequeños moldes para lograr las formas deseadas. La cocción de los ladrillos se realizaba en hornos similares a los cerámicos, si bien de tamaño mayor, con una cámara de caldeo enterrada en el suelo y una cámara de cocción en la zona superior. Los materiales se introducen por una puerta que se tapia durante el proceso de cocción. El ladrillo es un material esencial para la construcción romana, difundido en época de Augusto y generalizado con Tiberio. En las termas había ladrillos tubuli con sección rectangular y los tegulae sin rebordes para la eliminación del humo y la circulación de aire caliente en las paredes. Los ladrillos presentan sellos con el nombre del dirigente de la producción, lugar de procedencia de la arcilla, nombre del dominus y fecha consular. El mortero. El mortero es una argamasa formada por una mezcla de dos materiales, cal y arena. La gran aportación de los romanos a la historia de la edilicia es la utilización de la cal, que es el material básico para elaborar los morteros, y se obtiene a través de un largo proceso que comienza con la cocción en hornos de piedra calcárea, produciendo óxido de calcio, que da lugar a la denominada calx viva. Esta se deposita en fosas y se moja con agua para calentarla hasta los 300 grados centígrados. Al enfriarse y pulverizarse, se consigue la calx extinta, que es la usada en la construcción, y en el momento de la utilización se moja para formar una pasta homogénea que, unida a la arena, forma el mortero. Una vez fabricado el mortero, se transporta hasta la obra, donde se dispone entre las juntas de las piedras o ladrillos y se enlucen las paredes. El mortero se mezcla con mampuestos para la fabricación del opus caementicium, material que se considera el gran hallazgo de la edilicia romana. Se usa desde el siglo III a.C. y actúa de relleno entre dos paramentos realizados con sillares, mampuestos o ladrillos, de los que hablaremos posteriormente. Las cimentaciones. Las cimentaciones soportan el peso de la estructura y lo transmiten al terreno de la forma más uniformemente posible para asegurar al edificio la máxima estabilidad. Según Vitruvio, para construir unas cimentaciones adecuadas es imprescindible excavar hasta llegar a un suelo sólido, preferentemente roca, y allí los basamentos serán de una anchura superior a los muros de elevación, ya que son estas hiladas inferiores las que reciben toda la carga y deben asegurar la estabilidad de la construcción. En estas estructuras se utilizan distintos materiales. El aparejo endamero consiste en alternar bloques de sillar con rellenos de mampuesto que no eran sino los despieces de la talla de los sillares. Este tipo no tiene una larga trayectoria y su uso queda restringido entre los siglos IV y II a.C. El opus africanum está conformado por cadenas verticales de bloques de sillares, piedras talladas a escuadras, en las que alternan hiladas verticales y horizontales y rellenos de mampuestos. Es una técnica muy difundida por los cartagineses y son Sicilia y Pompeya, donde presentan los muros más antiguos de finales del siglo IV a.C.